A lo largo de estos más de 40 días hemos revisado en nuestras redes sociales, en los comentarios que nos deja nuestra audiencia, en parte la satisfacción de la cobertura, pero también hay voces que dicen que pudimos hacer más y que podemos hacer más. Hacer más por aquellos que tuvieron que caminar horas en momentos en que el metro no funcionaba, pero que estaban conscientes que se estaba haciendo algo importante para el país. Hablar y de alguna manera representar las voces de aquellos millones que caminaron por la Alameda y dieron vida a la marcha más grande de la historia. También aquellos que cada noche salieron con su cacerola y golpearon buscando soluciones a esas demandas de años. También aquellas valientes mujeres que salieron entonando ese himno de las tesis diciendo que el violador eras tú. Eso hemos querido utilizar como elemento que fuera importante para llevar adelante como principio este programa. Un programa que también quiere abordar la perspectiva de aquellos que creen que la institucionalidad es también un camino importante para llegar no solamente a satisfacer las demandas ciudadanas, sino que también encontrar la justicia social. Damos inicio de esta manera, con estos principios, con este recuerdo y con ese elemento que nos dijo la calle, que nos dijo la red social, este primer capítulo de Plaza Dignidad, el derecho a decidir. Y bien, así estamos comenzando entonces, como les decíamos, esta primera edición de Plaza Dignidad, acá también con nuestro tablero que representa esta realidad que, como decíamos, por semanas ha sido el epicentro del malestar ciudadano, pero también el epicentro de las demandas, de las formas en las cuales se han querido manifestar chilenas y chilenos durante todos estos días. Vamos a saludar a quienes nos acompañan en esta primera edición. Está con nosotros Valentina Miranda, vocera de CONES. ¿Cómo estás, Valentina? Gracias por estar acá. Gracias a ustedes por la invitación. También está con nosotros Constanza Schoenhout, abogada de Corporación Humanas. También, bienvenida, Hola. Gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes. También está junto a nosotros Manuel Lobos, vocero de Marca C. Manuel, bienvenido también a estar acá en nuestra mesa. Muchas gracias, Rodrigo. Y además está con nosotros Luis Bobadilla, abogado académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago. Luis, también bienvenido y gracias por estar aquí con nosotros. El poder participar de esta Plaza Dignidad y este ejercicio que queremos hacer con representantes de diferentes quehaceres de nuestro país, de Chile, e ir pensando este proceso constituyente de diferentes aristas. Y para empezar queremos invitarlos a jugar un poco con nuestro tablero, este tablero que es la Plaza Dignidad, y pedirles que cada cual nos diga qué personaje quieren tomar de los que tienen aquí encima de la mesa y ubicarse dentro de la plaza desde la perspectiva que más los represente. Y obviamente contarnos de por qué se ubican, dónde se ubican. Valentina, te invito primero que todo que tú tomes un personaje y nos cuentes dónde te ubicarías dentro de la plaza. Voy a hacer Pikachu. Pikachu. ¿Y dónde lo ubicarías? Yo siempre estoy acá, en esta parte En el sector de la primera línea. un poquito más atrás de la primera línea, diría yo. ¿Y por qué allí, Valentina? Siempre cuando vamos a la marcha con la coordinadora, bueno, de primera somos puros menores de edad, bueno, la mayoría de mis compañeros, yo soy mayor de edad, ya salí de cuarto, pero yo soy muy maternal, entonces siempre me gano adelante de los chiquillos porque igual como son adolescentes, les gusta este tema de ir al choque al tiro, yo prefiero ganarme delante de ellos para que si ocurre algo no le pase nada a ellos, que son menores de edad y se entiende que tiene otra connotación la violación a los derechos humanos con respecto a los menores de edad que a los mayores. Entonces siempre como que trato de proteger a los cabros y me gano adelante de ellos. O nos quedamos ahí siempre mirando qué ocurre, viendo si podemos ayudar, si hay algún herido. Entonces siempre nos ganamos como en ese sector donde está la estatua de General Baquedano y la calle en Vicuña Maquena. Luis Bobadilla, también te invito a tomar un personaje. ¿Te vas papi o no? Yo desde el corazón, digamos, Me imaginé. desde Pionono voy a estar acá, voy a ser el observador. Porque creo que hay que ver todos los elementos en juego para tener una buena opinión de cómo se van a ir desarrollando las cosas. Así que desde el derecho de la academia yo miro la distancia, pero todo el panorama. Constanza, toma un personaje y cuéntanos también por qué te ubicas donde te vas a ubicar. Yo voy a tomar al negrito Matapaco, que es lo máximo porque despierta dignidad, despierta alegría, ternura, pero al mismo tiempo rebeldía
y resistencia. Y lo voy a poner aquí adelante de la Plaza de la Dignidad como guardián del proceso. Manuel Lobos, también algún personaje que te represente, no necesariamente el dinosaurio, puedes tomar. Muchas gracias. No queremos hacer ninguna alusión etaria, por supuesto. No, yo voy a hacer una mezcla. ¿Ya? De mujeres, hombres y de todos los colores. Porque en el fondo la Plaza de la Dignidad está representando precisamente esa combinación de distintas urgencias, de distintas demandas, pero al mismo tiempo es un país que tenemos que reconstruir entre todos y todas. Por lo tanto, yo creo que ha sido un espacio, y los que hemos tenido el placer de estar ahí viendo este desatarse, ha permitido que podamos conversar viejos con jóvenes, adultos con niños, que cada uno con sus disfraces, con sus banderas, con sus alegrías, con sus penas, y por lo tanto ese espacio se ha transformado en un espacio de encuentro, como tiene que ser precisamente el proceso que se tiene que desatar. Qué bueno que tocas el proceso constituyente, porque la primera pregunta o el primer tema que queremos desarrollar con ustedes el día de hoy tiene que ver con una apreciación personal de lo que es ese proceso constituyente. E ir un poquito más allá, preguntarles cuándo comenzó su propio proceso constituyente. Son diferentes años, diferentes etapas, diferentes momentos. A muchos les puede haber empezado la inquietud de hace pocas semanas. A otros puede que hayan empezado mucho antes. Quiero hacerles esa consulta, empezar por esa introspección y también esa pregunta tan personal como saber cuándo partió tu propio proceso constituyente. Constanza, te dejo la posibilidad de empezar a hacer ese análisis y también esa reflexión. Una pregunta difícil porque lo constituyente es propiamente colectivo. Entonces, mi proceso constituyente, o sea, quizás si uno lo ve en términos históricos, claro, hay hitos muy importantes como, por ejemplo, cuando entré a la universidad y decidí involucrarme en el proceso estudiantil y por tanto hacerme una posición respecto de cómo creía yo que tenía que ser la educación en Chile, siempre, digamos, en ese colectivo. Después cuando fui descubriendo el feminismo y haciéndome parte también de una lucha como mujer, como feminista, cuando empecé a comprender también qué es lo que pasaba en la Araucanía Gualmapu y cómo uno toma una posición, digamos, respecto a eso. Y así yo empecé el proceso de militancia política y social hace 12 años. Y creo que ahí hay varios hitos importantes, pero creo que el momento que, como la imagen que yo tengo del proceso constituyente hoy día es precisamente del 18 de octubre. Yo estaba en una reunión en Los Héroes, en Metro Los Héroes, acá un poquito aquí cerca. 3 estaciones. A 3 estaciones, pero tenía que tomar un vuelo en la tarde porque íbamos a ir a hacer unos talleres feministas a Arica. Y había una sensación de que ya estaba empezando como a pasar cosas, estábamos medio asustados, no sabíamos bien, y me puse a caminar para poder llegar a mi casa, para poder irme al aeropuerto, y empecé a caminar, y no había forma de tomar ningún colectivo, y me acuerdo que llegué a la Plaza de la Dignidad, y venían bajando miles y miles de personas después de sus trabajos, porque no había metro, y lo que me transmitieron ese grupo de personas, eran columnas infinitas de gente que venía saliendo de su pega, era: voy a caminar a mi casa y está bien porque estamos haciendo algo grande. Y ver esa sensación, o sea, iba gente como comiéndose unas papas fritas, iba gente hablando por teléfono como: no, yo voy caminando, pero está súper bien aquí. Y de pronto había un escenario de toma del espacio colectivo de una manera tan soberana que para mí esa es la imagen potente de cuando empezó el proceso constituyente, cuando dije no hay vuelta atrás. Sí. Luis, quedémonos también con tu momento constituyente. Yo sé que también desde tu perspectiva profesional son muchos momentos donde tuviste ese acercamiento, ese diálogo y ese conocimiento de lo que es el tema de la Constitución, incluso históricamente. Pero viéndolo desde una perspectiva bien íntima, cuando te haya removido tal vez mucho de tu ser a la hora de pensar en un proceso constituyente, ¿cuál sería ese momento? Yo creo que existe. Sí, yo creo que para mí personalmente fue con las reformas del año 2005 en la que se
se desmontaron una serie de estructuras y de mecanismos que la Constitución originalmente tenía, que era la famosa democracia protegida y todo esto, de los senadores designados, línea de movilidad de los comandantes en jefe, los senadores vitalicios y un montón de elementos que tenía el texto duro, digamos, el original. Por primera vez me pone en el mapa el concepto de que es posible, de que la sociedad es posible que se haga cargo de estas modificaciones a su carta fundamental y que esta carta se vaya adaptando a lo que también como democracia necesitamos. Así que para mí, por lo menos, es un momento como clave que por lo menos a mí me dijo, oye, aquí se pueden hacer modificaciones, se puede ir avanzando. Así que eso es por lo menos para mí. Manuel Lobos. Entonces que tiene historia. Voy a tomar el dinosaurio. Ya. Sé que hay harta historia, pero... No, 3 cosas. Una, me recordé el 80, yo estaba en primero medio, y se estaba discutiendo el plebiscito por la Constitución del 80. Y me acuerdo que con unos amigos tomamos una hoja y pusimos no con tiza, al revés, para poder estamparlo en la espalda de los compañeros. Me pillaron unos profes, muy asustados, y citaron a mis papás, que me dijeran que por favor era peligroso decir no a la Constitución del 80. ¿Sí? Esa es como la primera sensación de que, a ver, nos están tratando de imponer algo, sí, y hay que hacer algo. La segunda, el 2005, como muy bien recuerda, yo tengo la imagen de la moneda cercada, una Constitución gigante que la quemaron, y este acuerdo que tomaron a espaldas de toda la gente y que finalmente ni siquiera lo plebiscitaron. Y dijeron, estas son las reglas, asúmanlas. ¿Sí? Y el tercero, sin lugar a duda, el 2013, cuando se inició la campaña de marcar el voto con AC, y ahí ya me involucré directamente ya en los temas de Asamblea Constituyente. Y este estallido, sin lugar a dudas, que al segundo día ya el modo de desatar la demanda para la gente era nueva Constitución y Asamblea Constituyente. Vamos a ir a esos hitos, porque los vamos a estar analizando en un instante más. Valentina, también interesante saber si es que tal vez compartes algunas de las posiciones que se han planteado en esta mesa tablero, y obviamente conocer íntimamente dónde partió ese proceso constituyente para ti. Bueno, a mí en lo personal es un proceso que se viene desarrollando desde que yo soy muy pequeña. Yo vivo en la comuna de Los Espejos, es la comuna más vulnerable de todo Chile, tiene el menor ingreso a nivel nacional por habitante. Y es una comuna súper desigual, que hoy día está plagada por el narcotráfico, y crecer en esa vulnerabilidad hace que uno tome una posición política ya desde muy pequeño con respecto a lo que ocurre en tu entorno. A mí me daba mucha lata cuando era chica ver a mis viejos súper encalillados para poder pagar la casa donde vivimos hoy día, que no es muy cara de por sí porque la plusvalía en Los Espejos no tiene valor. Y ver a mi abuela tener que trabajar hasta los 65 porque tenía muy poca plata en la AFP y con los 60 años no se alcanzaba a jubilar con una pensión digna. Hoy día se jubila con 120.000 pesos, que sigue siendo bajísimo para lo que uno gasta en su vida diaria. Y bueno, ya más de grande, cuando uno va al colegio y hay profes que hoy día, al momento de ya ser profes, van en contra de todo lo que está establecido porque nos enseñan. Y ir al colegio y que te hablen de la dictadura militar, que te la enseñen como la dictadura y no como el gobierno militar, como lo quiere instaurar el Ministerio de Educación, te lleva a abrir el entorno donde tú vives a algo mucho más colectivo. No es algo de mi propia comuna, sino que es algo que ocurre a nivel nacional, y que uno va leyendo los libros y se va dando cuenta de que en verdad hay una constitución que fue impuesta en dictadura, donde mataron muchas personas, donde mi abuela también fue dirigente territorial durante la dictadura allá en Los Espejos, y ahí es cuando uno se da cuenta de que a medida que va creciendo, de que en verdad las cosas no son como tendrían que ser. O sea, yo entiendo, como somos, se supone, hijos de la democracia los jóvenes hoy día, entendemos que estos procesos tienen que pasar por un plebiscito, tienen que pasar por las mayorías, y lamentablemente hoy día estamos bajo una constitución que no pasó por mayoría y fue impuesta simplemente por el terrorismo de Estado. Y hay otro elemento también fundamental, que seguramente tu generación lo vivió, la ausencia de una educación cívica, claro, que de repente también afecta a la hora de hacer ese análisis más global de tal vez la falta de acercamiento que tienen ciertas generaciones a este tipo de procesos. Claro, o sea, efectivamente hoy día los jóvenes, principalmente yo diría entre 25 y 15 años, estamos muy alejados de la institucionalidad, porque hoy día la educación en Chile no plantea educación cívica.
Y lamentablemente hoy día la participación de los jóvenes es muy baja, pero con todo este estallido social nos hemos dado cuenta que también es parte de este proceso constituyente, que finalmente todos aquellos que decían, jóvenes, que decían que daba lo mismo por quién teníamos que votar, hoy día se dan cuenta de que no da lo mismo. O sea, la derecha se mostró en una campaña súper pasiva y a la primera movilización saca a los militares en la calle. Y yo creo que en ese momento a muchos jóvenes le hizo sentido esta idea de la institucionalidad, que lamentablemente, si bien la democracia hoy día no es justa, pero es una parte de nuestra vida diaria y no tenemos por qué desecharla por culpa de algunos políticos finalmente. Luis, ¿hace la diferencia ese tema de la educación cívica? Tal vez tú tuviste, me imagino, yo tuve, Manuel debe haber tenido, Constanza no tuvo. Valentín y Constanza no tuvieron educación cívica. ¿Hace la diferencia también a la hora de pensar en la comprensión de estos procesos? Absolutamente hace la diferencia. Porque tener un ramo de educación cívica te da un montón de elementos para poder tener tu propia opinión. Y yo creo que, bueno, a lo que nos enfrentamos comúnmente los académicos de la Facultad de Derecho es que los chicos llegan al primer año y no tienen idea de cómo funciona un Estado, cuál es su rol, desconocen una serie de contenidos básicos para poder... entonces, generalmente perdemos... quizás perder no es la palabra, pero se invierte mucho tiempo en un primer año en darles un contexto mínimo para que ellos recién con espíritu crítico puedan tener sus propias ideas sin necesariamente repetir mantras, sino que con elementos críticos ellos pueden tener su propia opinión. Sí, pero Luis, además, yendo más allá de la educación y particularmente de la carrera de Derecho, ¿hace la diferencia también a la hora de enfrentar un conflicto? Enfrentar una situación como la que tenemos hoy día, donde pareciera que las instituciones no dan el ancho. Bueno, precisamente por una falta de educación cívica, precisamente la juventud desconfía de la institucionalidad, considera que finalmente es una reunión de caballeros y de señoras que resuelven cosas a la espalda de la mayoría y generalmente inyectan mucha desconfianza. Entonces por eso también yo creo que además que también por el desconocimiento, por falta de formación en educación cívica, muchas personas jóvenes que podrían estar participando más allá del estallido social, no participan precisamente porque desconfían de esto. Entonces, creo que le ha hecho un tremendo daño a la sociedad en el conjunto, a la democracia, que no tengamos un buen paquete de asignaturas durante toda la formación, digamos, básica y media de educación cívica, porque en el fondo incide en una baja participación, en una tremenda desconfianza y en una baja capacidad de conversar. Sí. Que también creo que es preocupante. A eso quería entrar, Constanza, también, en lo que tiene que ver con las herramientas que puede darte este tipo de educación a la hora de enfrentar, como decíamos, un conflicto, en la forma en que reaccionas, en la forma como te enfrentas a la institucionalidad, a la hora en que también das causa a ese descontento y a esa desconfianza. Sí, yo creo que la educación cívica es una dimensión que en el fondo es una de las herramientas para el ejercicio de la política, que yo creo que es muy cierto, o sea, a veces uno se encuentra con dificultades para conversar en términos de la diferencia entre un gobierno y un Estado, que son cuestiones súper básicas, o poder y política, como cuestiones que están entrelazadas pero que pareciera no haber distinción, y eso hace muy difícil también el debate democrático. Pero la otra pata es, o digamos la otra herramienta es el ejercicio político. Que yo creo que también desde la dictadura y también profundizado durante los gobiernos de la derecha y la concertación, que también se fue despolitizando todos los espacios, se fue desarticulando la organización social. Entonces, ahora nos encontramos, para mí es muy bonito lo que está ocurriendo en el sentido de que pareciera que levantamos la cabeza y nos miramos. Y el ejercicio de confianza que hay en las marchas, por ejemplo, en las concentraciones, es súper grande. O sea, yo, por ejemplo, el otro día estaba todo lleno de lacrimógena y estaba con mi pañuelito. Sí. Y había mucha gente, ahí en el brazo? Sí, y hay gente encargada, digamos, de tener el spray del agua con bicarbonato, que ahora está evolucionado, además, agua laurel. Sí. Hay altas fórmulas que han salido. Y uno aparece así, y aparecen como agua, sí, y te tiran en la cara y uno sigue, y de pronto, por medio segundo, vino mi desconfianza propia de los 90, y dije, esta agua podría haber tenido cianuro, y como, o sea, no conozco a esta gente, pero confío en ella. Nos encontramos acá. Que es muy distinto a lo que ocurre con la institucionalidad, donde el nivel de desconfianza es radical. Y ahí yo creo que para mí la dimensión más importante de la política es la dimensión humana de piel. Y yo creo que eso es lo que hoy día se está conquistando y lo que perdimos durante mucho tiempo. Que no solo la teoría, es entender mi realidad, es sentirla, como decía la Valentina. Yo vi, lo sentí y por tanto tomé posición. Oye, tomando también el tema de la desconfianza, Manuel, tú tocaste el tema y también Luis hizo lo propio respecto al anuncio del año 2005 de esta nueva constitución. Lo planteó el expresidente Lagos, se firmó esta constitución, también hubo, y se planteaban
hablaba anteriormente, se eliminaron llamados enclaves autoritarios, supresión de los senadores vitalicios institucionales, la reforma al sistema de nombramiento de los miembros del Tribunal Constitucional, disminución del poder del Consejo de Seguridad Nacional, por citar algunos de los elementos que acompañaron esta Constitución o estas reformas. Esto nos va a motivar, y también los quiero invitar a hacer ese ejercicio, a hablar respecto, oye, tratar de llegar a un consenso si se tienen que hacer reformas, se tienen que considerar las reformas como un elemento para seguir adelante o pensar en algo que va más allá. Pero te dejo la palabra, Manuel, para hablar de eso a la hora de también pensar en lo que tiene que ver con la desconfianza. 2005, mientras también vemos imágenes de lo que fue ese anuncio el 17 de septiembre. Vamos a escuchar al expresidente Ricardo Lagos durante su alocución en el Palacio de la Moneda ese 17 de septiembre de 2005. Chile merecía y merece una constitución democrática de acuerdo a los actuales estándares internacionales de la democracia en el mundo. Y eso es lo que el Congreso Pleno ha aprobado hace algunos días y que hoy hemos procedido a firmar. Una constitución para un Chile nuevo, libre y próspero. Una constitución como pedía Andrés Bello en 1848, cuyo origen, decía, se encuentra en el espíritu mismo de la sociedad y no en las ideas, en las pasiones, en los intereses de un partido o fracción social. Porque cuando es esto último lo que ocurre, como aconteció a nuestro entender en 1980, la Constitución, como decía Bello, no representa otra cosa que ideas, pasiones e intereses de un cierto número de hombres que han emprendido a organizar el poder político según sus propias aspiraciones. Ricardo Lagos Escobar, septiembre de 2005, Manuel Lobos. Entremos en ese hito y entremos también en debatir respecto a la validez de las reformas cuando hablamos de Constitución. O sea, hay que partir diciendo que si esa es la concepción de los más altos estándares democráticos, rarísimo, porque en el fondo cuando estamos hablando de un pacto social que ni siquiera fue consultado con el soberano, ¿de qué estándar democrático estamos hablando? Cuando se le sacaron algunas páginas, algún articulado a esa Constitución, pero no se desbarató el modelo que está detrás y que sustentaba y que sigue sustentando precisamente esa Constitución, ¿de qué estándar democrático estamos hablando? De hecho, habría que parafrasear al mismo Ricardo Lagos del año 2015, cuando él decía, bueno, parece que es necesario cambiar la Constitución. O sea, ni siquiera el convencimiento de una permanencia de un texto constitucional en el sentido de dar estabilidad a un país quedó de manifiesto hace 2005. Es inevitable pensar que, tal como decía Laval y Constanza, que cuando nosotros hablamos de la confianza que se ha ido restituyendo, es porque a nosotros nos urge que la gente no piense que hay que desbaratar la institucionalidad, sino que al contrario, tenemos que disputar esa institucionalidad. Porque en el fondo nosotros no hemos tenido, y digo nosotros, yo soy el más viejo de este panel, nosotros no hemos tenido la posibilidad de discutir nunca cuál es esa regla de convivencia que nos rige. Y estamos hablando de ya prácticamente 40 años en un modelo. Y no estoy diciendo que hayan cosas en la actual Constitución que casi por tradición jurídica no se vayan a mantener. Lo que estoy diciendo es que por lo menos nos asiste el derecho de decir, ¿sabe qué? Mirándonos a la cara, como decía la Constanza, hombres y mujeres, porque además el relato que hace citando a Andrés Bello, donde dice el grupo de hombres, sí. Evidentemente nosotros tenemos que poner en la mesa cuál es ese tipo de sociedad que nosotros nos merecemos vivir. Y la generación de la Constanza, los hijos de la Constanza después van a tener el mismo derecho de definir cuál es el impulso civilizatorio que va a empujar esos nuevos cambios. Pero ninguna generación tiene la potestad de estar imponiéndole a la otra siguiente cuál es el modo en que queremos vivir. Yo sé que tanto Constanza como Luis, desde la perspectiva del derecho, quieren meter la cuchara acá. Pero también quiero escuchar antes de eso a Valentina. ¿Cómo ves a la distancia estas declaraciones de Ricardo Lagos en tiempos de donde me imagino que eres una niña chica? ¿Cómo los ves en el contexto de este año 2019 además? Sí, bueno, han pasado más de 46 años ya. Y bueno, yo tenía 5 años cuando ese famoso discurso salió. A mí me parece súper extraño que estamos hablando hace más de 15 años atrás y ya venían con este discurso de tenemos que cambiar la Constitución. Pero finalmente, ¿qué cambio hubo?
eso es lo que a mí no me hace sentido, porque yo me acuerdo que yo cuando era chica, bueno, toda mi familia fue a votar por Sergio Lagos porque no iban a votar por la derecha. Sergio Lagos. Y Por Ricardo. Por Ricardo. Excelente. Sergio Lagos es presidente. Puro ron. Por Ricardo Lagos. Sí, estaba volando. Generacional Por ahí primó. Tenía La 5. generacionalidad. Obvio. Dinosaurios, que él nació viejo, entonces. Pero claro, cuando mi familia va a votar por Ricardo Lagos, yo era muy chica, y de lo único que me acuerdo es de mi abuela gritándole a la tele que cómo él era capaz de hablar de una nueva constitución cuando él fue uno de los que pactó la salida a la democracia con la constitución antigua, Sí. con el gobierno de Elwin. Y yo me acuerdo de eso, yo es el único recuerdo que tengo, pero hace 15 años atrás, y hoy día estamos hablando de nuevo de lo mismo. Pero él habla de una salida soberana, hoy día nosotros también hablamos de una salida soberana, pero me impacta como la calidad del discurso, en verdad. Es como eso de que el mismo discurso que tenemos nosotros hoy día lo tenía él hace 15 años atrás, pero finalmente no se hizo nada. Y eso es lo que a mí como que Sí. Te hace ruido. Sí, me hace mucho Oye, ruido. Constanza, Luis, no queremos dejar de lado también la apreciación que tienen ustedes de lo que ha significado ese 2005 para lo que fue el futuro inmediato de esa Constitución, donde poco a poco se fue deslegitimando por algunos sectores. Se mencionaba lo que decía Manuel hace un rato, se hicieron algunos cambios, se borró la firma de Augusto Pinochet, pero para muchos fue lo mismo. No sé, Luis, también cómo poder también tratar de hacer un balance, un análisis justo con lo que fue esas reformas que tú de alguna manera también marcaste como un hito importante para ti. Sí, bueno, yo creo que efectivamente bajo el prisma de hoy, de lo que ocurre, quizás es un poco incomprensible lo que Ricardo Lagos dijo en ese discurso, pero la verdad es que yo creo que también hay que poner las cosas en contexto. Cada etapa tiene sus motivaciones, sus características. Yo creo que lo que ocurría en esos años fue que precisamente lo que se ejerció fue que el constituyente delegado, que fue el Congreso, digamos, decidió por medio de las causales que están contempladas en la Constitución de modificar ciertas normas. Había, yo creo que cierta complacencia por parte del mundo político en general, en el sentido de que habían datos económicos, digamos, desde una perspectiva macroeconómica muy auspiciosos. Efectivamente había ocurrido un salto que había mejorado de cierta forma las condiciones del país. Y ese es el análisis que a muchos nos hizo mal. Pensar en que yo creo que el tema económico, geopolítico. Es que quizás en el momento fue muy exitoso, digamos. Yo creo que esta reforma fue exitosa en su momento, pero creo que el problema fue precisamente la complacencia y no entender que este progreso económico desde la perspectiva macroeconómica tenía que permear al resto de la población del país. Y creo que la satisfacción que produjo en los sectores políticos esta negociación, que sí. Hay que entender que la salida el comienzo de la democracia no fue fácil, hubo que negociar muchísimo. En la medida de lo posible. En la medida de lo posible, tenemos que recordar que Augusto Pinochet todavía seguía en el ejército, todavía había un grupo de personas bien difíciles y que obviamente fue necesario negociar, y bueno, quizás ahora bajo el prisma actual es muy criticable, pero yo creo que el gran problema fue que todo este progreso que se hizo se quedó ahí. Y no entendió que había que seguir avanzando, porque de nada sirve el progreso de un país si ese avance no llega a todas las personas. Creo que eso es lo que hoy en día hace que un grupo muy importante de la ciudadanía se esté manifestando masivamente, porque precisamente quiere que con nuevos mecanismos se escuche el clamor de la gente, sin sacrificar obviamente todo el bienestar que se puede alcanzar. Constanza, junto con obviamente hacer ese balance, yo quiero invitarte también a que hablemos de un hito también relevante del que fue parte también Manuel, esta campaña de Marca tu Voto del año 2013, donde se incorporó no solamente el concepto de asamblea constituyente, sino que además el de la participación ciudadana. En esos momentos yo creo que empezaron también a cundir o a surgir con mayor fuerza las críticas a esta constitución de 2005, que es el que estamos refiriéndonos recién. Sí. A ver, primero, quizás como contexto histórico también, yo creo que las modificaciones del 2005 eran necesarias. Y en términos de la dimensión del modelo político que había hasta esa fecha, se modificó y dio una mini apertura, porque mucho tiempo después se tocó el modelo binominal,
pero digamos hubo una apertura que era de mínimos democráticos, digamos, yo creo que había una deuda de muchos años. Pero no se tocó nada el modelo económico y social que tiene la Constitución, que ya lo decía aquí mi colega. Y en ese sentido, el discurso de cierre de Ricardo Lagos, yo creo que es al final lo que tiene un impacto súper fuerte en el mundo social organizado y en la ciudadanía en general, porque todos sabíamos que no era una nueva Constitución. Yo estaba en tercero medio igual, pero básicamente el 2006, al año siguiente, fue la movilización pingüina. Sí. O sea, tampoco es como aquí se resolvieron cosas, al revés. Lo que hubo fue una reacción social. Porque aquí no había una nueva Constitución y había un montón de cosas que quedaron estáticas, que todas las estábamos viviendo, y que nos hacían decir como no, aquí ya se cerró el tema constitucional, tenemos una nueva Constitución, firma democrática, fin. Entonces, y yo creo que eso no es un error de comprensión, es una decisión política. Y esa es mi crítica, bueno, a la transición en general y a Ricardo Lagos en particular. Y me preguntabais sobre la C muy corto. Sí, quedémonos en 2013, porque también quiero hacer ese nexo, a ver también si me acompañan con algunas imágenes de lo que fue esa campaña que se dio en miras a la elección presidencial y parlamentaria de ese año. Porque como decíamos, ahí se introdujo ya en forma evidente el tema de la Asamblea Constituyente, la necesidad para muchos sectores del país de abordar el cambio constitucional desde esa perspectiva. Quedémonos con esa idea. De alguna manera iremos generando consensos con respecto a lo que fue ese escenario de 2005, pero también es interesante saber cuánto aportó en el escenario actual Constanza y también el resto de nuestros invitados ese marca tu voto. Yo creo que fue fundamental. Yo, por cierto, también marqué mi voto. Ya. Y creo que fue fundamental porque empezó a masificarse la idea de que hay formas y fondos. Y hasta ahora lo que teníamos en los movimientos sociales era la solicitud, la demanda, el petitorio, ¿no? Pero llegó un momento también, y yo creo que es parte de la reflexión del 2011, que empieza también a construir este relato, que dijimos, pucha, pero seguimos pidiéndole a los mismos de siempre que hagan las cosas que nosotros queremos, y obvio que no lo están haciendo porque no quieren hacerlo. Por tanto, también es importante la forma, quién lo hace, con qué reglas. Y ahí es donde empieza, digamos, como este paraguas de la Asamblea Constituyente, del marca tu voto, de la AC, digamos, y que también empezó a permear mucho los movimientos sociales. No olvidemos que 2011, 2012, 2013, o 2012-2013 empezó a instalarse también el movimiento estudiantil, la consigna que Chile decida. En fondo dijimos, sabemos que tenemos la mayoría por una educación pública gratuita y de calidad, pero no nos dejan avanzar en eso. Y de hecho entonces tenemos que decidir nosotros. Se hizo el enlace, ¿no?, entre el tema de la educación con la Constitución. Sí. No era la demanda propia de educación, sino que eso chocaba con el elemento constitucional. Y ahí, como solo elemento, yo creo que aquí lo que hay, pasándonos quizá un poquito al 2019 para hacer un contrapunto, lo que yo veo que hay ahora, y que es para mí lo propiamente constituyente, es que hay menos deseo de demandar y de hacer un petitorio, y más deseo de construir desde todos nosotros. Y eso es un cambio de la comprensión de la política que es radical. Sigamos escuchando y viendo algunas imágenes que tienen que ver con los hitos constituyentes en nuestro país. Nos vamos al anuncio que hizo el año 2015, si mal no recuerdo, en el mes de abril, la presidenta Michelle Bachelet, con respecto al proceso constituyente que iba a partir en esos momentos. Veamos y escuchemos ese recuerdo. Esta reforma no es una simple suma de medidas aisladas. Ellas tienen un sentido de conjunto y contribuyen a delinear la idea del Estado, de la democracia y de los negocios que queremos construir. Es por esta razón que la tarea que hoy emprendemos se completará de manera natural con la redacción y aprobación de una nueva Constitución. Por eso quiero anunciar que en septiembre, mes de Chile, daremos inicio al proceso constituyente, abierto a la ciudadanía a través de diálogos, debates, consultas, cabildos, que deberá desembocar en la nueva Carta Fundamental, plenamente democrática y ciudadana, que todos nos merecemos. Ahí estaba entonces la expresidenta Bachelet, en el marco entonces de ese comienzo de un proceso constituyente que también tenía sus etapas, tenía sus hitos. Estaba el tema de la educación cívica y constitucional, diálogos ciudadanos, Consejo Ciudadano de Observadores, reforma constitucional
y además este plebiscito ciudadano. Algunas de las etapas se cumplieron, otras quedaron en veremos porque se presentó un proyecto a poco tiempo de dejar el cargo por parte de la presidenta Bachelet que finalmente no fue aprobado. Con estos elementos, con 2005, con Marca C y además con este proceso constituyente de la presidenta Bachelet, planteamos estos 3 hitos para poder ir conociendo la apreciación de cada uno de nuestros invitados sobre este tema. Vamos a invitar a nuestros panelistas de hoy, nuestros invitados, a que puedan ir generando una pregunta en cada una de estas tarjetas que tenemos sobre nuestra mesa junto al tablero de la Plaza de la Dignidad, que vamos ahí a una suerte de sorteo. Vamos a mover las tarjetas para que cada cual le pueda responder la pregunta que le tocó. Antes de eso sí, nosotros los vamos a invitar a una muy breve pausa. Al regreso empezamos a levantar esas tarjetas acá en Plaza Dignidad y empezamos a responder esas preguntas que se me ocurren pueden ser bien puntuales. Así que volvemos de inmediato. Por la educación.